en Bueno, algo. vamos a llamar en una segunda ocasión si quieres, no sé, como quieras. Sentite libre. Bueno, No sé si es ético explotarte tanto, pero bueno, eso lo podemos definir. ok. Listo, chiste malo, perdón. Eh, un poco lo de las máquinas éticas lo planteó, me voy a saltar la primera, lo planteó Jim Moore en un artículo que planteó en el 2008, creo que fue, donde Ojo, esencialmente... ojo, Ricardo, que no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Ah, ok. ¿No? Ok. Una ventana. Ok. Compartir. Ahora sí. A ver. Sí. Ok. Entonces, de hecho, el ejemplo del jinete de camellos lo saqué de ese artículo de Jim Moore, un artículo histórico, creo que es de la Universidad de Columbia, que trabaja con Allen, eh, que es el que desarrolló la teoría de lógicas temporales por intervalos, un histórico en inteligencia artificial. Jim Moore está en un departamento de ética, pero él es informático. ¿Okay? Entonces, los sistemas, los agentes normativos, toda pieza de software es un agente normativo. Nosotros lo que hacemos es escribir sentencia por sentencia y decir exactamente qué es lo que tiene que hacer el programa. O sea que ahí cualquier pieza de software es un agente normativo. Después están los agentes de impacto ético, que es un poco el jinete de camellos que conté antes, que efectivamente no tiene ninguna conciencia ética, pero sin embargo tiene un impacto ético fuerte, digamos, ¿no? Y después aparecen los agentes que tienen implícitamente algún criterio ético, después los modelos explícitos y después los explícitos que son autónomos. Los que son autónomos son los que toman decisiones. Y la línea que para él considera que no debería superarse es los agentes éticos plenos, aquellos que toman decisiones y completamente autónomos. ¿Ok? ¿No? Que no solamente toman decisiones, sino que además se evalúan a sí mismos. Y dicen, qué bueno que soy, yo me comporto éticamente. Bueno, eso es lo que él dice que no se puede hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, hay, esencialmente hay tres teorías en filosofía que tienen que ver con la ética. Las teorías metaéticas, que tienen que ver con discusiones generales, si hay que ser objetivista o relativista, si hay que ser egoísta o altruista, todas estas cuestiones de ética general, modelos éticos, ¿no? Si lo importante es la emoción o la razón, todas estas cuestiones éticas de alto vuelo, que no son las que nos interesan a nosotros y no son las que nos interesa involucrar a priori en una máquina ética. Esencialmente la que nos interesa a nosotros son lo que se llama ética normativa, que son las que generan normas, ¿sí? Las que generan reglas. Porque después está lo que se llama ética aplicada, que tiene que ver con situaciones sociales particulares, como es ético o no es ético discutir el aborto, la eutanasia, los derechos de los animales, ¿no? En determinado contexto, analizar y argumentar si es ético o no es ético. ¿Ok? Eh, Entonces, en los modelos normativos esencialmente hay tres escuelas. La ética de la virtud, ustedes en la escuela, bueno, algunos de ustedes son un poco más jóvenes, pero cuando yo era chico, eh, y quizás si les gustan
las películas antiguas y sobre todo de internados, o leyeron libros antiguos de internados en Inglaterra, por ejemplo, los modelos de virtud, o sea, la educación es por virtud, o sea, lo que intentaban enseñar eran virtudes. Hay que ser bueno, hay que ser, todo el tiempo eran ejemplos de la virtuosidad, hay que ser honesto, hay que ser buen compañero, y había reglas de premios por conceptos de virtud. Entonces había hábitos. Entonces lo que se enseñaba era ética por virtud. Otro enfoque es el enfoque consensualista, que tiene que ver con evaluar el resultado. Yo hago una acción, ¿sí? Hago un acto y evalúo si me produjo felicidad, si me produjo placer, pero lo que hago es evaluar el resultado. Y el otro modelo es el modelo que en general es el que más se usa que es el modelo deóntico, es el modelo en que hay normas sociales, que hay reglas, ¿sí? Eso en nuestro sistema es muy importante, ¿no? Los sistemas donde aparecen normas, cosas que se pueden hacer. No se puede estacionar si hay un cartel que dice que no se puede. No se puede fumar en lugares públicos, cerrados. No se puede fumar adentro de un bar. Bueno, todo ese tipo de cosas son reglas normativas. Y violarlas rompen con, bueno, a veces rompen con leyes, a veces rompen con malas prácticas. Colarse, no debe colarse en la cola del colectivo. Bueno, no hay ninguna pena por eso, pero está socialmente mal visto. ¿Ok? Sacar el chupete, un chupetín a un bebé, está mal visto. ¿Okay? Bueno, hay muchas cosas históricamente hay mucha gente que estudió la lógica, la ética deóntica. El más conocido por ustedes seguramente será Kant, porque hizo historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, y en particular los imperativos categóricos, y intentaba poner reglas muy claras. Y después apareció Ross, que dijo, bueno, está mal mentir, pero bueno, a veces es necesario mentir. Si yo sé que a mi abuela le puede dar un ataque cardíaco si le cuento una mala noticia, no se la cuento. ¿Okay? Entonces, a veces, no siempre decimos la verdad, a veces hay mentiras piadosas. ¿Okay? Entonces, Ross dice, a veces hay prima facie, hay que decir la verdad, pero hay circunstancias atenuantes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dificultades de implementación? Es que en general es muy difícil meter en un lenguaje o en un modelo matemático todas estas teorías. Las normativas son las que son más fáciles porque son basadas en reglas, otras son más difíciles, pero bueno, hay muchas cuestiones, sobre todo los médicos, sobre todo los que son las ciencias blandas o las ciencias menos duras, tienen reglas que son aproximadas. Entonces, a veces uno evalúa, bueno, no sé si va a funcionar este sistema, pero bueno, lo uso igual, lo aplico igual. Este tratamiento, estoy con un paciente de cáncer terminal, no sé si es seguro, pero lo uso, aunque hay una regla que dice no use este tratamiento porque es peligroso. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de cosas que a veces es difícil evaluar, en los modelos normativos es más fácil. Hay dos enfoques, esto es lo que me parece más interesante desde el punto de vista computacional. Hay un enfoque top-down y hay un enfoque bottom-up. El enfoque top-down es, yo tengo reglas, tengo una situación inicial, voy a aplicar acciones y voy a evaluar esa acción, ese resultado de lo que me recomienda el sistema de inteligencia artificial, lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar de distintas maneras, pero lo voy a evaluar top-down. O sea, tengo un sistema que toma la decisión, la aplico y me fijo o el proceso o el resultado. En cambio, en bottom-up, lo que hago es, nada, hago lo mismo que haría un sistema basado en aprendizaje. Miro, en lugar de generar reglas,
de tener reglas y aplicarlas, que es lo que haría el top-down, lo que hago es el sistema de control genera bottom-up a partir de los casos, o por ejemplo, a partir de cómo la gente se comporta en las colas, trato de generar una regla de cómo debe ser el comportamiento de las colas. A partir de cómo la gente hace un buen uso de dar un examen, entonces digo que está bien, cómo la gente debería comportarse bien. No se tendría que copiar, por ejemplo. Entonces reprimiría el caso que alguien se copie. Y cosas de ese tipo. Pero eso medido a partir de ejemplos, a partir de casos. Bottom-up. Entonces los modelos top-down hay dos posibilidades. Podían ser teorías utilitarias o teorías deónticas. En las utilitarias lo que voy a evaluar es las consecuencias, si me dio mucho placer, si el resultado fue bueno para la humanidad, o lo que sea, o reglas, si respeté las reglas que me decía el sistema. ¿De acuerdo? Y bottom-up lo que hace son técnicas de aprendizaje, basadas en emociones, basadas en cuestiones sociales, en fomento de la confianza. Puedo evaluar si determinada regla generó la confianza. Si yo veo, por ejemplo, que si alguien no se copia, el docente está más contento, y que si alguien se copia, el docente muestra una cara de enojado, digamos, ¿no? Y a partir de eso premia o castiga un comportamiento. ¿Ok? Y sistemas híbridos que combinan, que evalúan top y down, top down y bottom up. No voy a hacer mucho hincapié, digamos, pero hay gente que se ha dedicado a estas cosas. Hay lógicas que a mí me gustan mucho, que son las lógicas deónticas, que implementan la teoría de Ross, y hay cuestiones utilitaristas que también hay modelos. Pero el problema en estos sistemas top-down es el problema, esencialmente es el problema que en inteligencia artificial conocemos desde hace mucho tiempo, que es el problema del marco. El problema de yo ejecuto una acción que tiene un efecto local y no sé si eso afecta o no afecta el contexto, el marco, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto directo yo lo puedo medir, pero el impacto en el contexto, el impacto social, el impacto del contexto del grupo social donde está inmerso eso, cuáles son los efectos colaterales en la acción. ¿Sí? Yo puedo evaluar que si alguien se coló, está mal, y le puedo decir que no lo haga, pero por ahí la gente se enoja, se enerva y me quema el colectivo o me roba o atenta contra el negocio o lo que sea. Eso no debería poder decidir si lo evalúo o no, y para eso tengo que evaluar el contexto. Y a veces evaluar las condiciones iniciales, digamos, ¿no? Porque yo no aplico, pero hay un contexto de aplicación, no solamente es el contexto que aplico una acción particular, sino dónde estoy. No es lo mismo si yo decido colarme en la cola de un superclásico y entonces va a haber mucha gente que se va a enojar, o si estoy en la cola del verdurero de mi barrio, que hay 2 o 3 personas, digamos, ¿no? Entonces las condiciones iniciales no son las mismas. Y el enfoque bottom-up, no voy a hacer mucho hincapié, pero esencialmente son los modelos que usan fuertemente muchas cosas que conocemos en inteligencia artificial, como los modelos de algoritmos genéticos, de robótica evolutiva y así sucesivamente, ¿no? Donde esencialmente tengo aprendizaje asociativo, aprendizaje de comportamiento, y hay muchos modelos que ya fueron desarrollados por Piaget, por Gilligan. Hay muchas cosas que se pueden usar para el desarrollo bottom-up de estas evaluaciones. Lo que estoy haciendo aquí estoy tratando de generar modelos de evaluación. ¿Okay? Nada, modelos híbridos. Ventajas posibles de estos modelos es que yo puedo evaluar grandes cantidades de información, tengo mucha capacidad de procesamiento, y en particular ya sabemos que para muchas cosas, por ejemplo,
las computadoras pueden evaluar situaciones mucho mejor que los humanos y a veces donde los humanos es imposible que lo hagamos. Quiero hacer un sistema anti-spam, un sistema de intrusión, de violación de privacidad de un servidor crítico, como una central termonuclear, y quiero que sea evitar una violación, una intrusión, y seguramente un sistema de inteligencia artificial lo va a poder hacer mejor que alguien que lo haga a mano, digamos, ¿no? Y otro elemento que se vende fuertemente, que vamos a discutir, es la ausencia de emociones o motivaciones de base. O sea, los sistemas de inteligencia artificial no tienen hambre, no tienen duda, hacen lo que les pedimos que hagan y evalúan lo que les pedimos que evalúen. ¿Ok? Entonces no van a estar sujetos ni a celos, ni a envidia, ni van a ser codiciosos, ni van a anhelar un resultado en particular. ¿Ok? Entonces, el hecho de que tengan mucha capacidad de cálculo y que tengan ausencia de emociones parecen ventajas a la hora de poder generar modelos de evaluación éticos para implementar modelos que vienen de la filosofía. ¿Ok? Pero claro, hay mucha gente que dice que la confiabilidad, ahora después lo vamos a discutir en esto, las emociones juegan un papel muy importante en las decisiones morales. Eso ya muchos filósofos lo plantean, Ross en particular. Entonces, para evaluar, yo digo, bueno, las normas son prima facie, pero y si tengo que evaluar una excepción, no me alcanza siempre, no puedo hacer una lista de excepciones. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones morales, cuestiones de contexto. ¿Cómo lo hago eso? Con cuestiones emotivas. ¿Ok? Ahora en tiempos de pandemia los médicos están en muchas situaciones donde los protocolos los ponen en situaciones límites. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Cómo evalúa el sistema? Si es un sistema automático que tiene que ver si una decisión que tomó un médico es ética o no es ética. O un sistema de inteligencia artificial que dice quién va a una cama o quién va a un respirador artificial, tomo la decisión, solo lo puede tomar en base a reglas frías o hay cuestiones emocionales. Bueno, hay cuestiones de sociabilidad que son muy importantes, que tienen que ver con aspectos verbales. Ustedes piensen que los sistemas de inteligencia artificial también sirven como, ya mencioné antes, como Easy. Son sistemas que se usan, los japoneses, por ejemplo, están pensando mucho en sistemas de inteligencia artificial que van a ser usados para, o para atender chicos muy chiquitos o para atender adultos de tercera edad, porque no tienen más enfermeros y hay gente que no necesita un enfermero, que lo que necesitan es compañía. Entonces, para que alguien genere empatía, pero bueno, para evaluar esa empatía y para evaluar comportamientos éticos dentro de ese comportamiento empático, hay que tener cuestiones morales también, ¿no? No alcanza con reglas frías. Y a veces, nada, esto que decía antes, ¿no? Requiere más que mera aplicación de razonamiento. La interacción sobre todo. Para la cooperación también hace falta a veces generar mucho más que simplemente aplicar reglas sin ton y son. Hay que ser un poco más flexibles, digamos. Entonces, esto no queda claro si estos modelos de inteligencia artificial basados en implementar las teorías de filosofía sirven. O sea, yo tengo un sistema de inteligencia artificial, lo generé y ahora lo evalúo implementando de alguna manera estas técnicas que vienen de la rama de filosofía. Las evalúo el sistema que ya está creado. ¿Ok? Bueno, me voy a saltar esta parte. Me salto esta parte. ¿Okay? Y entonces, justamente lo que viene dice, bueno, si la implementación de esos sistemas que vienen de la ética, que es gente que
hace años, desde el siglo XVIII, que hay mucha gente discutiendo seriamente las cuestiones éticas, que fueron muy importantes para desarrollar reglas, legislación, comportamientos morales. O sea, piensen que en el siglo, a partir de la Revolución Francesa, hay toda una serie de discusiones sobre quién tiene derecho, quién toma las decisiones a partir de todas las cuestiones de democratización, cuáles son los derechos, quiénes, a partir de las decisiones de si tiene sentido que alguien sea esclavo o no sea esclavo. Todas estas cuestiones tienen que ver con cuestiones éticas. Entonces los filósofos lo que trataban de plantear es poner blanco sobre negro estas cuestiones. Y todo eso generó argumentos para proponer legislaciones. Si toda esa maquinaria que se generó, todo ese cuerpo de conocimiento que se generó, no sirve para evaluar software, piezas de software, entonces lo que va a haber que hacer es diseñar las piezas de software directamente desde el comienzo, como con las restricciones. O sea, garantizar desde un comienzo que el desarrollo, el diseño, pensar el sistema desde un comienzo como un sistema seguro. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Y por eso vienen las cuestiones que tienen que ver con éticas por diseño. ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta, los sistemas de inteligencia artificial se refieren a sistemas que muestran un comportamiento inteligente, esto es una cosa que doy por que analizan su entorno y toman decisiones con cierto grado de autonomía. ¿Okay? Estos sistemas están diseñados, construidos y usados por humanos. Entonces, acá lo que voy a hacer hincapié es en las cuestiones del diseño. Y esto es una cosa que ya está planteada en el mercado. De hecho, por ejemplo, empresas como IBM, si ustedes entran... no lo traje eso tampoco, perdón. IBM tiene no me acuerdo dónde estaba, lo estuve mirando el otro día. Tiene una plataforma que permite evaluar cualquier diseño de desarrollo de software, incluyendo aquellos que tienen que ver con inteligencia artificial, desde un comienzo, haciéndose preguntas para ver si el diseño atenta o no, viola o no distintas cuestiones éticas. ¿Ok? Es muy interesante. O sea que las empresas empiezan a tener protocolos que desde el propio diseño evalúan el desarrollo de una pieza de software, en particular de inteligencia artificial. Y en particular, lo que evalúan es el impacto. ¿Ok? Y hay alguna gente que dice, que empieza a decir, a ver, esto es una cosa que hemos discutido bastante, ¿no? Que es, bueno, cuando ustedes tienen el punto, a ver, ¿el punto cuál es? El punto es, los modelos de inteligencia artificial empiezan a impactar en la vida cotidiana de una manera importante. Y empieza a violentar ciertos derechos humanos que son muy importantes, que son indelegables. Entonces, si son tan peligrosos, por decirlo de alguna manera, ¿no deberíamos equipararlos con alguna cosa que ya conozcamos y que sabemos bien cómo nos comportamos, cómo se comportan? Por ejemplo, hoy estamos discutiendo mucho el rol del ANMAT, el rol de los medicamentos. Un medicamento pasa por muchas etapas, ¿ok? Un medicamento es una cosa muy importante, ustedes saben que un medicamento genera muchos millones de dólares.
Durante muchos años la industria farmacéutica era una industria muy importante en términos de el impacto que tenía a nivel económico mundial, o sea, a nivel de cuánto producía a nivel mundial, cuánto estaba involucrado en el Producto Bruto Mundial, era muy importante el impacto que tenía la industria farmacéutica. Hoy lo tiene menos, porque han aparecido otras cosas que compiten. Sin embargo, a nadie se le ocurre que para que las empresas farmacéuticas ganen dinero, que produzcan y saquen al mercado lo que quieran. ¿Okay? Hay reglas muy estrictas para que un producto, un medicamento salga al mercado. ¿Okay? De hecho, ustedes vieron que ahora para que las vacunas salgan más rápido, se han tenido que saltar algunas restricciones. Pero nadie se rasga las vestiduras porque un medicamento tarde 3 o 4 años o a veces más para que salga al mercado, para que pase por determinadas etapas. ¿Por qué los desarrollos de software no podría pasar lo mismo? ¿Sí? Sobre todo los que tienen mucho impacto. No parecería descabellado. No parecería, cuando uno, ahora cada vez menos, pero cuando uno quiere poner una nueva industria en algún lugar, una cosa que tiene que hacer hoy por hoy es probar el impacto ambiental que va a tener la instalación de una empresa, de una fábrica en un determinado lugar. ¿Por qué no con las piezas del software se hace lo mismo? ¿Por qué no alguien tiene que dar un certificado de poco impacto o bajo impacto ético de una pieza de software? Bueno, ese es el tipo de cosas que podríamos estar discutiendo. ¿Ok? ¿Por qué no hay una agencia como la ANMAT para que evalúe las aplicaciones de inteligencia artificial que salen al mercado? Nada, podría pasar. Y podría pasar que, como pasa ahora, cada país es responsable de qué sale o no sale al mercado. O sea, una vacuna en la Argentina no se puede dar si la ANMAT no la autoriza. No importa que la FDA, que es una empresa una agencia mucho más importante, la evalúa. La ley dice que si el ANMAT no lo hace, no puede darse. ¿Ok? Ok. Entonces, la elección del diseño y las consecuencias de su introducción al entorno humano es parte de las cosas que hay que evaluar. Y en los procesos de diseño y producción de un artefacto o sistema, se deben tener en cuenta varias dimensiones que involucran cuestiones éticas. Y esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta y hay que de alguna manera estructurarlas, hay que seguir ciertos pasos. A mí me gusta mucho esto es gentileza de Carolina Maya, que dio un seminario sobre diseño y que tiene que ver con un cuento de Cortázar que está en... se me fue el nombre del libro. Cronopios y... Bueno, se me fue el nombre. Que tiene cuentos muy cortos y este es muy divertido, que es las instrucciones para dar cuerda al reloj. Y lo que dice es, piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Si uno cambia la palabra reloj por celular, mi sensación es eso. ¿Ok? Sobre todo si uno tiene en cuenta todas las apps que hay adentro de ese celular. No te regalan solamente el celular, te regalan un nuevo pedazo frágil, precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Una app, las apps, las decisiones que toman por nosotros. ¿Cómo nos condiciona? Acá Camilo comenta que el cuento es Historias de Cronopios y Famas. Gracias, gracias. Exactamente. Y tiene cuentos muy divertidos, cómo subir una escalera. La verdad que a mí me encanta ese libro en particular de Cortázar. Me gusta mucho, pero ese me encanta. Me impresionó mucho en
en mi niñez y cada tanto lo vuelvo a releer, digamos. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben. Eso es una cosa, es tan gráfico, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Es eso, ¿ok? No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Y en el fondo es, uno deja cuando uno le regala un reloj, un celular, de alguna manera te están condicionando. ¿Por qué te están condicionando? Porque ahora se discute menos, pero a partir de un comportamiento típico, tenés que estar localizado. Cuando yo era chico no existía celular. Si no estabas en tu casa, te llamaban por teléfono, no estabas. Ahora con el celular, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no me diste el visto? ¿Por qué me diste el visto y no me contestaste nada? Ese tipo de cosas generan dependencia, ¿de acuerdo? En el fondo, nos terminamos esclavizando del celular. Eso es de alguna manera lo que se está transmitiendo. Y eso también pasa con las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? A mí me gustaría, si tenemos 5 minutos, que alguno diga qué apps sienten ustedes que les modificaron su comportamiento cotidiano. O sea, yo dije recién, ahora tenemos que ser encontrables las 24 horas del día, o por lo menos durante la parte diurna. ¿Qué otras condiciones, qué otras situaciones han modificado su comportamiento? A partir de una app que tienen en el teléfono. Acá Camilo comenta, otro Camilo, ¿no? Dice Google Maps. Google Maps. Siéntanse libres de comentarlo en el chat, ¿eh? Sí, sí. Google Maps. Mucha gente ya no sabe ir a un lugar, no sabe los nombres de no sabe cómo ir. Sí, Pone sí, Google Maps justo me viene al pie porque luego comenta, no tengo idea cómo llegar a ningún lado sin Google Maps. o Waze, para ir usar el Waze para ir de un lugar a otro con el coche. Y a veces sin criterio me meto, hay la cantidad de gente que se ha metido en lugares peligrosos, en una favela, por ejemplo, usando Waze porque te daba esa recomendación y perdiste control y no sabías cómo ir y te metiste y te pusiste en un lugar peligroso. ¿Cuántos de ustedes no puede dejar de mirar cómo va a estar el tiempo durante el día para saber cómo vestirse? Yo cuando era chico sacaba la cabeza por la ventana, sacaba el brazo por la ventana, no miraba mi Yo saco teléfono. el brazo por la ventana todavía. Ok, bien por vos. Todavía preservás tu identidad. Creo que sos uno de los pocos, Juan. Je. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, y estamos hablando de un teléfono, y estamos hablando de las apps que nos condicionan. ¿Sí? Hay gente que no decide qué restaurante va. Mira las recomendaciones que hace el sistema. Hay gente que no elige su pareja, que usa los sistemas de citas cada vez más. Cada vez nos condiciona más. Y cada vez, de alguna manera, si no rompemos de alguna manera con eso, cada vez se estrecha más nuestro horizonte. O sea, se supone que hacer una búsqueda en Google nos permitía acceder a un montón de información y ahora cada vez solo miramos los primeros 5 resultados de la búsqueda. Y como además eso se entrena automáticamente, nos perfila, entonces al final cada vez estamos más cegándonos a nosotros mismos. Eso es terrible, a mí me resulta terrible. ¿Ok? Entonces el punto, y amén, no sé si... Entonces, un desafío es decidir cuándo y cómo es necesario y adecuado implementar un sistema de inteligencia artificial. O sea, el hecho de, una cosa que le gusta decir a Vanina mucho es, el hecho de que yo pueda hacer, que pueda programar algo, no quiere decir que tenga que hacerlo. ¿Ok? Hay muchos
muchos sistemas, ahora creo que lo voy a comentar, pero los métodos de diseño tienen que incorporar los principios éticos. ¿Sí? No solo las cuestiones legales, cuestiones sociales también tienen que incluirse. ¿Ok? Los desafíos específicos que tienen que ver, tienen que respetar los valores humanos, tienen que generar confianza, tienen que ser seguras, tienen que poder ser comprensibles. Yo tengo que poder saber por qué alguien me recomienda determinada, me dé una explicación de por qué me está recomendando determinado producto. ¿Sí? ¿Por qué me está condicionando? Los algoritmos tienen que ser responsables de alguna manera. Ahora voy a discutir un poco qué significan estas cosas. ¿Okay? Y en principio tienen que estar orientados a fines socialmente benéficos. No puede ser que me vuelvan egoísta. ¿Sí? Aun cuando sea a propósito o no lo sea, si yo me doy cuenta que debería poder de alguna manera evaluar si eso me va a sacar lo peor de mí. ¿Ok? Y una cosa importante es que de alguna manera estos sistemas deben poder tomar decisiones, pero el control tiene que ser, al final de todo la decisión tiene que ser humana. No puede ser que el sistema, el teléfono me compre algo sin que yo apriete un botón, digamos, ¿no? No, seguro que a mi dueño le va a gustar esto. Y me aparece alguien tocando el timbre diciéndome, entrega, y yo nunca pedí nada. ¿Ok? Pero como mi teléfono me vio triste y sabe que cuando voy al shopping y compro cosas y ahora no puedo ir al shopping, entonces me compra zapatos. Me los elige él y me los manda, me los trae. Me sorprende. Mi teléfono me sorprende. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, no deberían suceder. Pero hay gente que se lo discute esto, si podría o no. ¿De acuerdo? Bueno, diseñar IA con valores humanos, qué valores debería promover estos sistemas, quién decide quiénes son estos valores deberían ser explícitos, deberían ser discutidos a priori. O sea, para poder diseñar los sistemas de inteligencia artificial desde el vamos con criterios éticos, deberíamos primero transparentar cuáles son esos valores, cuáles son esos criterios. ¿Sí? Entonces, nada, eso debería ser parte del trabajo. No sé si ustedes vieron la serie de Netflix de Social Dilemma. En el fondo, me causa gracia que un conjunto de arrepentidos, cuando ya hicieron la cagada, lo denuncian. ¿De acuerdo? Y que en el fondo lo único que están haciendo es están atacando el síntoma. ¿Y qué quiere decir cuando ataco el síntoma? Yo estoy de acuerdo que hay que reciclar. ¿Ok? Pero reciclar no ataca el problema, no resuelve el problema. ¿Sí? Solo resuelve el síntoma. Lo que hay que hacer, como hizo el gobierno de la ciudad, es prohibir el uso de, me salió portugués, en Bolsas. bolsas de residuos que no sean biodegradables. ¿Ok? No es que hay que usar menos, no. Y tampoco deberían usarse, y tampoco son otras tantas cosas. La gente debería usar más bolsas de reuso continuo. ¿Ok? Y por otro lado, no puede ser que el usuario, que es en el fondo el último en la cadena de desarrollo, sea el responsable de cuidar sus propios intereses. Porque ya es tarde. ¿Ok? Una vez que tengo la app, yo me acabo de comprar un teléfono y me vino con un montón de apps. Muchas de esas apps ni siquiera se pueden desinstalar. Yo no las, digo, para desinstalarlas tengo que hacer un lío bárbaro. ¿Por qué? O sea, porque ya llegó a eso a mí.
Y además, muchas de ellas ni siquiera pasaron por ningún tamiz ético. Entonces, uno esperaría que todas estas cosas fueran filtradas, pasaron por un tamiz antes de que le lleguen al usuario final y que pueda decidir si dice que sí o que no. ¿Sí? Ustedes todos, seguramente todos ustedes, se pusieron, si aceptaban los compromisos para poder usar un software. ¿Ok? Ustedes autorizaban. Y si le decís que no, ¿qué haces? No lo usás. No hay término medio. No lo puedes usar un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un control de antemano? ¿Por qué si uso Windows me tengo que condenar el resto de mi vida a que abuse del uso de mis datos? ¿Por qué? ¿Por qué los datos no son míos? ¿Por qué yo no puedo pedirle que se olvide? ¿Por qué si yo subo una foto a Facebook es de Facebook, no es mía? Y cualquiera la puede, bueno, ahora a partir de la historia ya se pueden poner filtros, se pueden decidir, pero al principio no era así. ¿Ok? Entonces, de alguna manera hay que hacer un uso responsable. Yo creo que en particular que tiene que haber más regularización, regulaciones y más castigo al uso indiscriminado de técnicas de cambio de comportamiento, o sea, de fijar comportamiento. ¿Ok? Ustedes saben que hay mucha gente que lo que trata de hacer con muchas técnicas de estas es condicionar el comportamiento. Que vaya a determinados restaurantes, que me elija a mí primero. Las empresas tienen sectores, departamentos que tratan de hacer eso. Tratan de seducirte para que me compres a mí, no a la competencia, pero algunas veces hacen cosas desleales. Eso debería estar muy castigado. Debería estar claro que es desleal y que no. ¿Ok? Y eso no es una cuestión que el usuario puede determinar, porque, por lo que decía antes, es asimétrico. ¿Ok? Las empresas tienen herramientas que yo como usuario final no tengo. Se no puede cargarme a mí la responsabilidad. ¿Sí? Eso puede resultar muy lindo, muy bonito, pero no alcanza. Por eso hace falta, desde el diseño, evaluar este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y a veces, digo, por ejemplo, una cosa que se usa mucho, ¿no? Entonces, ustedes ven una serie y en el momento final de la serie, cuando está por terminar el capítulo, les ponen una situación crítica que les llama a ver el siguiente capítulo. No sé ustedes, pero mi mujer me dice, no, veamos los primeros 10 minutos del siguiente capítulo a ver si... Eso nada, eso es tan viejo, es muy viejo. Se hacía cuando era un capítulo semanal para que uno quedara colgado al capítulo de la semana siguiente. Ahora Netflix te ata eso a que uno esté 3 horas mirando una serie que te gusta, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de estas cuestiones, no sé si notaron que Netflix mismo, cuando uno ve más de 2 o 3 capítulos, creo que, saca un cartel que dice, ¿usted quiere seguir mirando? ¿Seguro que quiere seguir mirando? Hay algunas cuestiones de, las empresas empiezan a tomar conciencia de que no está bueno que uno se quede todo el tiempo consumiendo. ¿Sí? Por ejemplo, hay juegos que no permiten que uno esté toda la noche jugando, que se bloquean después de determinada cantidad de horas. ¿De acuerdo? Y eso parecería que está bien porque yo no quiero quedarme toda la noche con mi hijo adolescente a ver si se quedó toda la noche sin dormir por jugar un juego. Está bien, yo también le puedo poner control a eso, digamos, no tengo por qué delegar toda la empresa. Pero nada, eso podría ser un criterio de diseño. ¿De acuerdo? No jugar a que yo genere dependencia con los juegos. Entonces, hay cuestiones éticas que tienen que ver con los derechos humanos de no discriminación, entonces, de que los sistemas respeten cuestiones de raza, cuestiones de sesgo, que las recomendaciones
Alexa, por ejemplo, el sistema de... ¿Qué era? El sistema de... Alexa, ¿cuál era? ¿De qué teléfono era? De Amazon. El de Amazon. Tiene comportamientos distintos si yo soy varón o soy mujer. Y tiene comportamientos distintos de acuerdo a cómo me caracteriza. Entonces, nada. Buenísimo. Ricardo, no te quiero cortar el mamo, pero nos Ok, estamos pasando un poquitito de tiempo. listo, lo dejamos para otra charla, pero lo que venía después, para simplemente discutir qué son los sesgos, y entonces empezar a discutir lo que se llama cómo garantizar fairness y qué es el fairness, cómo se garantiza, cuáles son los enfoques. Lo que se discute en esta conferencia que les mandé recién, que es fairness, accountability, justamente a partir de fairness y cómo cambiar la matriz de confusión para poder tener en cuenta otros elementos que tiene que ver con el tipo de población, el tipo de uso, de alguna manera enriquecer esa matriz para que funcione. ¿Ok? Bueno, nada, entonces, a partir de los sistemas de inteligencia artificial, aparecen los conceptos de transparencia, accountability, responsabilidad, y hay mucha gente que está discutiendo cómo adaptar, cómo poner eso en el diseño para mejorar la interacción, para mejorar la adaptabilidad y para mejorar la autonomía. ¿De acuerdo? Y con eso termino. Perdón, pero me entusiasmé. No, está perfecto, está perfecto. Necesitamos gente entusiasmada. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la charla. La verdad estuvo bastante interesante. Son estos temas, por así decirlo, blandos que no vemos en ingeniería, que a veces está bueno escuchar para armarse una opinión, ¿no? Y estar un poco informado de qué están dando vuelta en los distintos grupos y convenciones para ir o leyendo o dándose cuenta de lo que pasa, ¿no? Sí, a mí lo que me parece que me gustaría dejar como cierre es una cosa que está faltando mucho, es que mucho de esto se está discutiendo. Las empresas empiezan a proponer protocolos que son protocolos descriptivos en términos de diseño ético, como decía recién, pero hay muy poco de definir métricas que después efectivamente evalúen que lo que yo pretendía en el diseño, el comportamiento final respete esas condiciones de diseño. O sea, cuando yo desarrollo software, ustedes lo saben en ingeniería de software, o cuando ustedes hacen un sistema de aprendizaje automático, ustedes lo entrenan y después tienen técnicas para evaluar si ese sistema de software hace lo que ustedes creían con el paquete de datos con lo que lo entrenaron. ¿Ok? Eso mismo debería hacerse con respecto a las técnicas de diseño. Debería poder evaluar si el comportamiento de ese sistema es ético en términos de las valores o los conceptos éticos con el que lo diseñé originalmente. Si el resultado final lo respeta o no. No hay nada, hay muy poco hecho de eso, y por eso las conferencias que les mandé antes, lo que intentan es discutir ese tipo de cosas. ¿Okay? Y eso está en un estado mucho más embrionario, y eso las empresas no lo quieren terminar de discutir. ¿Ok? Y por eso hay que, de alguna manera, lo que hay que hacer es, en mi punto de vista, es empezar a presionar a los gobiernos para que empiecen a hacer investigaciones de este tipo de cosas. ¿Okay? Perfecto. Juan, ¿algún comentario? Sí, o sea, se habrán dado cuenta que resumir esto en 3 horas es medio imposible. Todo este contenido en realidad Ricardo lo da en una materia cuatrimestral, así que si se quedaron entusiasmados o tienen dudas o lo que sea, bueno, avisen y podemos ver cómo hacer que si ustedes pueden cursar esa materia o lo que sea, sean exactas, pero bueno, ahora todo es virtual, así que podrían cursarla igual que como están cursando esta. Eso y bueno, y agradecerle a Ricardo, la verdad buenísima la charla,
gracias por haber. No, gracias a ustedes. Espero que finalmente los haya capturado su interés. Nada, me quedó material. Siempre me pasa esto. Me dijeron 3 horas y yo me empecé a entusiasmar y empecé a meter información y la fui ordenando y lo que me queda en la cola después termina siendo lo que parecería más interesante, digamos. No, Mandala después igual, y nosotros la subimos para que los chicos terminen de ver y bueno. tal cual, tal cual. Bueno, después les mando las transparencias. Buenísimo. ¿Ok? Bueno, de vuelta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Una cosita importante, si alguno quiere dejar algún comentario para Ricardo o de qué le pareció la clase, vamos a, como siempre, dejar el link a la encuesta en Google Form acá abajo, así nos cuentan qué opinan y todo. Deme un segundo que yo lo pongo. Y sí, de vuelta, si tienen alguna pregunta ahora para Ricardo, ya de este tema o de cualquier otro, lo pueden hacer ahora. Y si no, damos por finalizada la charla. Yo tengo una pregunta en el caso de que haya un caso extremo donde haya doble moralidad, ponele. O la moralidad se contradiga. Sí, O haya que tomar una decisión. Digamos, no sé, justamente con el ejemplo de los autos autónomos, ¿no? sí, el dilema, los dilemas. El típico Claro. caso de quién atropellar. Sí. No justamente en el caso de un accidente o algo así, pero digamos que pasa un tema de inseguridad. No sé, se ponen delante del auto y atrás. El auto autónomo no va a avanzar porque no está hecho para chocar otros autos. Entonces, ¿qué hace? Deja vendido al pasajero. Sí, de hecho, una cosa muy interesante, justamente con los autos autónomos, tiene que ver con el problema del diseño y no explicitar, digamos, ¿no? Ustedes saben que el coche me parece que no fue el de Google, sino fue el de otra empresa, me parece que el Tesla, que tuvo un accidente, que una bicicleta estaba en el punto ciego y entonces lo que pasó es que estaba escondido y lo que hizo fue, en lugar de frenar y para tratar de evitarlo, lo que hizo fue frenó menos fuerte. Y cuando trataron de explicar por qué pasaba, lo que vieron es que las reglas priorizaban el confort o la vida del conductor o de los pasajeros en vez de priorizar la de la gente que estaba en la calle. Porque si hubiera volanteado o si hubiera frenado con mucho más violencia, hubiera podido lastimar a los pasajeros. Claro, fue una decisión de diseño. Entonces fue una decisión de diseño, pero no estaba explicitada. ¿Ok? Entonces ahí hay una cuestión ética. El fabricante que quiere congraciarse con el comprador, que es el pasajero, le interesa priorizar al pasajero y no a los transeúntes, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, digamos, típico. Ok. Ok, está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias Ricardo de vuelta. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Acá hay hay un par de mensajes en el chat, ¿no? De Carlos que te dice muy buena la clase, Bautista también, te manda saludos, Luca Bueno. lo mismo. Así que no, hay muchos mensajitos en el chat que te agradecen. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, escríbanme si necesitan algo o si no vayan a la página de la materia en exactas, que ahí hay mucho material. Buenísimo, ¿Okay? buenísimo. En particular están las clases viejas de la materia, así que están ahí subidas y muchos papers y mucho material.
Genial. Bueno, ahora corto la grabación.